Sí, profe. Ya. Bueno, les voy a compartir la pantalla también. ¿Cómo se llama esto acá? Y bueno, primero un pequeño repaso para acordarnos, ¿cierto? Que fue lo último que vimos. Si se acuerdan, la clase pasada, bueno, hablamos en realidad de determinantes en particular, ¿cierto? De la última cosa que teníamos que ver de matrices. Antes de eso habíamos hablado de las inversas de la matriz y estas dos cosas, ¿cierto? A ver, voy a retroceder aquí un poco más para que nos acordemos. Nos interesaba la inversa de la matriz, particularmente por esto que está acá, ¿cierto? Porque si hay un sistema, digamos, de ecuaciones que yo pudiese representar, así como de partida fuese con una matriz de coeficiente cuadrada, o sea que en el fondo la cantidad de incógnitas, ¿cierto?, de variables fuera igual a la cantidad de filas, ¿cierto? Eso determina una matriz cuadrada de coeficientes. Y si es así, esa matriz, lo otro era si es que era invertible, ¿cierto? Que nosotros ahí vimos cuáles eran sus características. El sistema se podía resolver como se observa ahí, ¿cierto? Que esto acá, x, ¿cierto? Es igual a la menos 1, que es la inversa de la matriz A por B. Y eso, ¿cierto? Inmediatamente daba la solución, lo que era bastante práctico, bastante rápido, ¿cierto? Yo les decía que cuando esto se podía hacer, era quizá el método más rápido para resolver un sistema de ecuaciones. La inversa de la matriz, ¿cierto? En particular, era, ¿cierto? Esa matriz que cuando ustedes la multiplican por una, digamos, por otra, o sea, cuando multiplican una matriz A, por ejemplo, por su inversa, lo que obtienen, ¿cierto? Es la matriz de identidad. Como resultado, ¿cierto? Da la matriz identidad. Y eso, precisamente, esa característica específica es que, ¿cierto? Por eso se puede aplicar este método en el fondo. Ahí en el PPT, ¿cierto? Y en su momento revisamos un poco cuál era la deducción para llegar a eso. Y vimos manualmente cómo también, ¿cierto? Podíamos determinar esta matriz inversa, ¿cierto? Con operaciones de filas y como las que habíamos visto, ¿cierto? Para Gauss-Jordan o Gauss, ¿cierto? Con esas mismas operaciones también podíamos llegar a determinar la matriz inversa de una matriz X. También después, bueno, vimos todo el tema de la inversa en su momento y vimos los determinantes, que si se acuerdan, bueno, determinantes tiene una cierta fórmula generalizada que es la que está ahí, ¿cierto? De cómo se hace. En realidad la anterior y que les decía, ¿cierto? Que el determinante en el fondo es un número característico de las matrices cuadradas en general, las tienen, siempre tienen un determinante las matrices, y matrices cuadradas, particularmente las cuadradas, no se puede calcular en otro tipo de matriz. Y ese determinante, yo les contaba, ¿cierto? Que en realidad tiene como varias aplicaciones en distintas situaciones, ya no es solamente en esto en particular, pero aquí es lo que nos estamos viendo, ¿cierto? Se puede usar en lo que se llama la regla de Cramer o el método de Cramer. Hay gente que le dice método, otra gente le dice regla solamente porque en realidad es como, no es un gran método, es como bien vimos, ¿cierto? Eran bastante pocos pasos, pero también es otra forma de resolver sistemas de ecuaciones que son cuadrados. Y en este caso, ¿cierto? Usaba el determinante, este ejemplo quizás se ve mejor, si recuerdan, yo definía, ¿cierto?, mi matriz A como siempre, con los coeficientes que eran del sistema de ecuaciones que estaba resolviendo. Y lo que hacía, ¿cierto?, era, de partida calcularle el determinante a mi matriz general, ¿cierto?, la matriz A, ¿de acuerdo? Lo primero que me tenía que fijar en ese momento era que esta matriz A, ¿cierto?, tuviese un determinante distinto de 0, ¿ya? Si es 0, no puedo aplicar el método por la forma en que calcula los valores de las variables. Si es distinto de 0, perfecto, puedo seguir adelante. ¿Cierto? Necesitaba además calcular un determinante, ¿cierto? Por cada una de las variables que yo quería calcular. Y ese determinante asociado a cada una de las variables era la misma matriz A, ¿cierto?
Eran todo igual a la matriz A, salvo que yo iba reemplazando la columna, ¿cierto? Que correspondía a la variable que me interesaba, por lo que era el lado derecho. ¿Se acuerdan aquí, por ejemplo, estas eran las originales? 3 menos 5 menos 2 y 1 era la matriz original, la B, ¿cierto? El lado derecho era menos 2 y menos 3, porque el sistema, ¿cierto? El que está acá arriba. De aquí, la matriz A, ¿cierto? El A, 3 menos 5 menos 2 y 1, tenía su determinante 7, menos 7, ¿ya? Que obviamente el problema no es 0, es lo que a mí me interesaría en este caso revisar. Y las otras dos determinantes que debo determinar, se fijan aquí, por ejemplo, como este está asociado a x1, reemplazo los coeficientes de x1 por el lado derecho, menos 2, menos 3, ¿cierto? Reemplazan a los coeficientes que originalmente eran de x1, que eran 3, menos 2. Tengo estos aquí. La segunda columna queda igual, y si hubieran más columnas, todas quedan igual, ¿cierto? Nosotros también hicimos un ejemplo más grande de esto. Y las otras columnas todas quedan igual porque aquí yo estoy buscando para x1, ¿cierto? Este valor en particular, que es el determinante de esta matriz. Y teniendo, ¿cierto? Bueno, eso lo hacía con las demás. También reemplazaba después la columna x2 y así, si hubiesen más variables, tendría que ser tantas como variables si hicieran cálculos de determinantes para llegar, ¿cierto? A estos valores. Y lo que dice la regla de Kramer es que la solución del sistema de cada variable, los valores de cada variable son iguales a estos determinantes que provienen, ¿cierto?, de estos reemplazos de las distintas columnas, todos ellos divididos por el determinante de la matriz A original. Y eso me da, ¿cierto?, el resultado final, en el fondo, de del sistema. Ahí me da los valores de x1 y x2. En este caso, consta, ¿cierto?, que este es un sistema que tiene una solución única, ¿cierto? Acuérdense que antes habíamos visto en otro mecanismo de resolución de sistemas de ecuaciones, a veces teníamos sistemas que tenían soluciones infinitas, ¿cierto? Cuando quedaba alguna variable no básica, ¿cierto? En esos casos, la situación era de que las soluciones eran infinitas porque en el fondo yo tenía que asignarle valores a algunas variables y como yo puedo infinitamente asignarles valores distintos, eso daba ya soluciones infinitas. Y las variables básicas eran las que, ¿cierto?, toman un valor de relaciones matemáticas entre ellas, ¿cierto? O con, digamos, las variables básicas, o sea, no básicas, ¿cierto? Que son las que yo le asigno. Pero eso, bueno, vamos a repasar, de hecho, hoy día, ¿cierto? Ayer decíamos que vamos a ver un poco de ejercicios de todo un poco, dentro de lo que nos alcanza el tiempo, ¿cierto? Pero si no, obviamente en la próxima clase seguimos. Y ahí vamos a ver de nuevo, ¿cierto? Gauss, Jordan y todas esas cosas que en su momento también ahora les estoy mencionando. Y esto era, digamos, la regla de Kramer. Eso era todo lo que, digamos, Kramer propuso. Por eso también se le llama más regla que método, porque en sí no hay mucho método. El cálculo, ¿cierto?, de determinantes es súper simple. Lo que pasa, obviamente, es que este método es muy rápido, pero su aplicación, digamos, no es tan fácil de aplicar, porque tiene que hacer exactamente la posibilidad de que la matriz sea cuadrada de partida y tenga, ¿cierto?, un determinante distinto a 0. Si eso pasa, bueno, ahí sí lo puedo aplicar, como vamos a ver. ¿Dudas de esto antes de ir a ver ejercicios? ¿No? De acuerdo. Voy a bajar esto y vamos a ir acá. A ver, aquí hay varios ejercicios, digamos, de distinto tipo, ¿ya? Que vamos a hacer también por distintos métodos. Pues no sé si vamos a alcanzar todo. En el fondo aquí hay 8 ejercicios distintos que en realidad son de 4 cosas diferentes, ¿ya? La idea es que el primer ejercicio de cada tipo, ¿cierto?, lo vamos a hacer manualmente, aquí, digamos, para ir viendo un poco, recordar cuál era el operatorio y todo eso. Y después el segundo ejercicio, que también, ¿cierto?, obviamente se parece mucho en estructura y vamos a tener que aplicar el mismo método de solución, lo vamos a resolver en Excel para andar más rápido también y recordar cómo se hace en Excel. Y este primer ejercicio, déjenme poner esto en pantalla completa.
¿Se ve bien ahí? ¿Se alcanza a distinguir bien la cifra, el sistema en sí? ¿Se lee bien? Sí, profe. Ok. Ya, entonces, ¿dónde está? Aquí. Lo primero, ¿cierto?, que necesitamos determinar es la matriz de coeficientes. Coeficientes. Ya. Y acuérdense que nosotros trabajamos igual con la matriz ampliada, que en la última columna incluye los lados derechos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería aquí mi matriz de coeficientes? ¿Cierto? Lo que tengo que hacer es, aquí en el fondo estoy destinando una columna para los coeficientes de x1, de x2, de x3, x4, lado B y eso, ¿cierto? Ay, bueno, perdón. Vamos a aplicar en realidad Gauss-Jordan en este caso, ¿ya? Que obviamente Gauss-Jordan incluye Gauss. De hecho, podemos llegar quizá a la solución de Gauss, tratar de ahí despejarla, veamos cómo qué tan complejo nos queda el sistema. Y de ahí seguimos, ¿cierto?, para llegar a Gauss-Jordan, que en el fondo, ¿cierto?, ustedes recordarán que seguir las operaciones para lograr la diagonal en solamente, ¿cierto?, con los pivotes con uno. ¿Cuál sería esta matriz? La primera columna, ¿cómo sería? 1. Ya, 1, 1, menos 1 y 2. menos 1 y 2, ¿cierto? La segunda columna, Menos 3, menos 2, menos 6, menos 6. ¿cierto? La tercera columna es 1, 2, Menos menos 3. 3 y menos 3, ¿cierto? La cuarta es 2, 4, menos 4 y menos 2, ¿cierto? En el fondo lo que hicimos fue leer esto. Esta parte primero, esta parte segundo, esto tercero, esto cuarto. Y la ampliada, ¿cierto? Esta matriz es ampliada porque en la última columna yo le agrego, en este caso, ¿cierto?, el menos 12, menos 14, menos 9 y menos 7, ¿cierto?, que viene del lado derecho, con el mismo signo, ¿cierto? Aquí no se está pasando en el fondo al lado izquierdo en las constantes, sino que tal cual como están en el sistema, porque lo que yo, entre comillas, voy a simular aquí, ¿cierto?, es que le estoy aplicando a toda la matriz, en el fondo, las mismas operaciones, ¿cierto? De eso se trata el método. Y aquí, bueno, Gauss-Jordan, ¿cierto? Necesitamos primero, bueno, iteraciones. Ahora iteramos y tenemos que decidir por dónde partimos, en primer lugar. Vamos acá, obviamente acá arriba a hacer a distinguir los números. El primer pivote, ¿cuál debería ser? El 1 de x1. El 1, ¿cierto? Y si este va a ser pivote, yo necesito que la matriz resultante acá, voy a cambiar el color para que se note. Aquí. Necesito, ¿cierto?, en el fondo, que las tres segunda, tercera y cuarta filas de esta matriz me queden con 0. Aquí, ¿cierto?, de partida, una de las primeras cosas que puedo hacer es volver a copiar la matriz, ¿cierto?, o sea, de la matriz anterior. La primera fila, 1, menos 3, esto es 1, 2 y menos 12, ¿cierto? Porque acuérdense que en sí la fila pivote nunca cambia, ella no cambia. Se usa para cambiar a las otras, ¿cierto? Siempre es la fila pivote con la fila que se cambia, las que se operan, pero la fila pivote en sí no cambia, así que aquí yo puedo fatuamente escribirla tal cual porque yo sé que no lo voy a poder usar. Y lo que necesito, ¿cierto?, son estos tres resultados. Lo escribo en azul porque todavía esos cálculos no los he hecho, eso es lo que necesito hacer. Y aquí, ¿cierto?, en el fondo son estas tres filas las que tengo que operar. Y lo que, ¿cierto?, habíamos hecho siempre es encontrar qué factor alfa multiplicado a partir por la primera fila, que es la pivote, más otro factor, que es, en este caso, multiplicado por la fila 2, me da, ¿cierto? En este caso particular, ese 1 lo reemplaza por un 0, ¿cierto?
Aquí lo que necesito es un alfa que multiplicado por 1 más un beta multiplicado por 1 me dé 0. ¿Qué alfa y beta ahí sirven? Menos 1 y el 1. ¿Cierto? A uno de estos dos, en el fondo, tengo que ponerles un negativo. De hecho, aquí, bueno, cuando pasa esto 1 y 1, ¿cierto? En realidad, hacer todo el cálculo como con el alfa y beta no es necesario, en el fondo uno lo hace, pero se puede hacer más rápido porque en el fondo lo que necesito es restar una con otra. Y aquí, ¿cierto? En el orden que yo elija, o sea, restar la primera a la segunda, o la segunda a la primera, ¿cierto? Me va a dar en el fondo la columna a la fila como la necesito. Entonces, esta operación, en realidad no vamos a escribir mucho el detalle por eso, simplemente porque aquí literalmente restar una fila con la otra. Hagamos que sea la segunda menos la primera, ¿ya? Entonces, en este caso, a ver, ¿dónde estoy? Aquí. Va a ser 1, ¿cierto? Menos 1, estos dos. Y eso me va a dar el 0, que está ahí, que ya lo escribí. Menos 2, menos 3. Sería, ¿cierto? ¿Cuánto? El resultado de eso. Estoy restando la segunda fila a la primera. ¿Cuánto sería esa operación? Profe, ¿y por qué lo resta Dime. y no hace la multiplicación con con lo otro? De Pero si lo alfa estoy por... haciendo. Pero si lo estoy haciendo. Pues en el fondo es eso. Es lo que estoy haciendo, ¿cierto? A ver, déjame anotar acá. Es, digamos, por ejemplo, si está cierto, esto viene de R1 y esto viene de R2. Lo que dije en el fondo es que alfa sea 1 y que beta sea menos 1. ¿Ya? Ah, es al revés. Si esto es menos 1, claro, es la resta al final de R1 menos R2. De manera simplificada es la resta de R1 menos R2. Sí. O bien al revés, pues si pones el menos 1 de alfa y el otro de beta, también. En cualquier caso, ¿cierto? Es uno menos el otro. De hecho, bueno, la primera operación la hice al revés, pero también si la hacen, ¿cierto? Es 1 menos 1, 0. Menos 3, menos 2. En este caso, por ejemplo, en la otra forma de hacerlo, sería menos 1, ¿cierto? Sí. Porque el menos 2 cambia a positivo entre estos. 1 menos 2, menos 1. 2 menos 4, menos 2. Y menos 12 menos 14, ¿cierto? Sería 2 positivo. ¿Sí? ¿Si quieren el cálculo o lo prefieren que lo escriba? No, así no Que lo escribo, ¿sí? más, profe. Así no más, profe. No sé. Si alguien quiere que lo escriba, no hay problema. Recuérdense que esto es el resultado en el fondo de R1 menos R2. Casualmente, porque en este caso los multiplicadores que puedo escoger son 1 y menos 1. Entonces, al final solamente me cambia el signo de la operación en ese caso, pero es solo por esto. En la segunda pasa algo súper similar, pero de nuevo es porque aquí tenemos, ¿cierto? Un menos 1 que nos facilita todas las cosas porque es el mismo número cambiado de signo nomás con la primera fila. Y aquí ni siquiera tengo que restar, es sumar, ¿cierto? Si sumo la primera, el resultado aquí es R1 más R3, ¿cierto? Va a ser 1 menos 1, me da ya el 0 que necesito, así que ahí estoy bien. Y el otro va a ser menos 3 menos 6, ¿cierto? Esto va a dar menos 9. 1 menos 3, ¿cierto? Menos 2. 2 menos 4, menos 2. Y 12 menos 9, ¿cierto? Eso es menos 21. ¿Se fijan? Es la suma del valor de la primera fila con la tercera, simplemente. Y obviamente en este caso, como hay hartos negativos en el fondo en la tercera fila, terminamos con restas, pero obviamente estoy sumando como operación, digamos, la operación que consideré en las filas es suma. Y ahora sí, bueno, esta hay que pensarla ligeramente más, que sería la tercera, ¿cierto? Aquí lo voy a meter, un alfa por la primera, lógicamente, que es mi pivote, más un beta por la tercera. Aquí lo que necesito identificar el beta, que multiplicado por 1 más
O sea, el alfa multiplicado por 1 más el beta multiplicado por 2 me dé 0. También está cierto, ya nos hemos pillado con esta misma operación varias veces. ¿Qué número quiere multiplicar? Claro, ¿por qué número quiere multiplicar y con qué signo necesitan esos multiplicadores? Menos 2 y el 1. ¿Cierto? Bueno. Una opción es menos 2 por 1 más 1 por 2 da el 0 que necesito, que es el que está aquí, ¿cierto? Este de ahí. Y ahora tengo que aplicar esta misma operación para los restantes. Es menos 2 más 1, ¿cierto? Pero en las otras 4 posiciones. Entonces esto para abajo ya puedo hacerlo. Ahí. Ya. Para la segunda columna, ¿cierto? Esto, acuérdense, este menos 2 va por lo que está en R1. Esta otra va a ser lo que está en R3. Entonces es menos 3 aquí, ¿cierto? Y menos 6. Lo otro es 1 y menos 3, ¿cierto? Acá arriba, ese 1, este menos 3. Lo otro es 2 y menos 2. Y la última es menos 12 y menos 7. Esto no hay que ver los ceros que puse ahí. Se los resulta. Y ahí sí. No quiero tomar. Ahí sí. Entonces, ¿dónde estoy? Acá. 2 por 3, ¿cierto? Es 6. Como es menos por menos, va a quedar más. Menos 6, ¿se fijan? Da 0. Que es este de aquí. Menos 2, ¿cierto? Menos 3, si se fijan, ahí quedan los signos así. Entonces, menos 5. Menos 2 por 2 es, ¿cierto? 4, pero negativo. Menos 2 por 1, ¿cierto? Es 2, con el negativo queda menos 2. Menos 2, o sea, menos 4 menos 2, menos 6. Y por último, 2 por 2 es, ¿cierto? 24. Eso es positivo porque los dos son negativos. Menos 7. Y eso, ¿cierto? Me da 17. Sí. Sí. 17 positivo. Y ahí estaría la primera iteración lista. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? No, profe. Ya. Entonces, siguiente iteración. La iteración 2. De partida, que esta matriz está por lo menos escalonada como Gauss. Si no, ¿qué le falta? No. ¿Cierto? ¿Cuál es el número que no debería estar ahí? El menos 9. ¿Cierto? Este es el que debería ser un 0. Entonces, en estas condiciones, este menos 1 pasa a ser un pivote y el menos 9 particularmente lo que tengo que eliminar. De esta matriz, ¿qué es lo que conservo en la matriz nueva? R1 y R2. Exacto. ¿Y nada más? No sé, la primera. La última columna. No. Sí, la No sé, la última. primera. La última fila. Porque, fíjense, pero es casualidad, o sea, en teoría, aquí debería haberse operado la segunda fila con la tercera y con la cuarta para lograr ciertos los ceros. Pero como en la cuarta ya tengo un cero ahí, que vino de la iteración anterior de pura casualidad, no tengo que hacerle nada. O sea, ya está, ya tiene el cero que yo necesito. Así que por eso, en este caso puntual, no se le hace nada. Normalmente sí habrían tenido que operarla. Entonces, primera, no tiene nada que ver en esta iteración.
segunda es el pivote, así que el pivote se le deja tranquilito. Y la última, porque aquí tiene ese 0, porque ya tenía un 0 de casualidad, no hay que hacerle nada. Y ahora sí, necesito el 0 de ahí. Vamos a cambiar color. Ese 0, ¿cierto? El que necesito. Y para lograr esto, de nuevo, es un alfa por R2 más un beta por R3 en este caso. ¿Qué valores de alfa necesitaría si es que la operación va a ser aquí? Menos 1, ¿cierto? Y en el caso de realidad, menos 9. Necesito, ¿cierto? Los alfa y los betas que me hagan esos 0. Serían, menos 9 y el 1 positivo. O sea, claro, menos 9, ¿cierto? menos, ¿sí? Cuando hay un 1, ¿cierto? Casi siempre, bueno, hay que, en realidad se puede hacer con otros cálculos, pero lo lógico es que simplemente aquí yo le pongo el mismo número que tengo al otro lado, en este caso con el signo cambiado, para que me haga positivo, menos 9 por menos 1, 9 positivo, me va a quedar más, beta es 1, así que no cambia nada, me va a quedar más menos 9, o sea, más 9 menos 9 al final, ¿cierto? De esta operación, y de ahí sale el 0. Ese 0 que ya tengo ahí. Esta primera columna, el resultado de la operación, va a ser igual 0, ¿cierto? Bueno, escribirlo igual con este otro color. ¿Por qué? Porque la segunda fila y la tercera fila, que son las filas que estoy operando, ¿cierto? Son ceros, o sea, va a ser menos 9 por 0 más 1 por 0. Y va a ser 0. Entonces, en realidad, este es el que ni siquiera necesito anotar. Pero tengo que hacer las otras 3 operaciones. Aquí, ¿cierto? Entonces tengo menos 9 como multiplicador por lo que tenga la primera fila, ¿cierto? O sea, perdón, la fila pivote, R2 en este caso, que es menos 1, menos 2 y 2, más beta es 1, así que no necesitamos ni siquiera anotarlo mucho, por lo que tenga, ¿cierto? La tercera fila. Y en este caso es menos 2, menos 2, menos 21. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Todo bien? Ya. Asumo que sí. Entonces, ¿dónde estoy? Déjame buscarla. No veo la punta. Acá. Menos 9 por menos 1 es 9 positivo, menos 2, ¿cierto? 7. Entonces el 7 de ahí. 2 por 9, 18, ¿cierto? Positivo, porque los dos son negativos. Menos 2, 16. Va aquí. Y menos 18, ¿cierto? 2 por 9, 2 por menos 9, menos 18. Menos 21 es igual, en este caso los dos negativos, así que va a sumar, ¿cierto? Harto es 29, 39, ¿cierto? Menos, por supuesto. Menos 39. Ya. Hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Lo están Sí, haciendo sí. un paralelo o no? Sí. Ya. Sí, profe. Esta matriz, ¿terminamos con la parte de Gauss o todavía tenemos que seguir? El menos 5 el que está ¿Cierto? Todavía no. estorbando ahí. ¿Por qué? Veamos acá, ¿cierto? A ver, voy a cambiar color por mientras. Este. Aquí estoy. Este es pivote, ¿cierto? Bajo a la derecha, estoy bien. Pivote, bajo a la derecha, estoy bien. Pero aquí, llego a que este no tiene nada que estar haciendo ahí, ¿cierto? Y por lo tanto, la iteración que me queda, para llegar por lo menos a lo que es Gauss, es sacar ese 5 de ahí, ese menos 5 de ahí. Ya, voy a copiar esto. A ver, un segundo.
No se preocupen, no se borró, ¿sí? Solamente quiero guardar antes que se borre simplemente. Que ya no sé si fue con ustedes o no, que pasó que de repente se borró todo lo que había escrito. Ya. Voy aquí a copiar solamente esa última matriz en la página que sigue. Esto de acá, lo que me interesa, llevarme al otro lado para poder seguir. Ya, ahí está, ¿cierto? Y vamos a seguir. Ahora, necesito la nueva matriz, ¿cierto? ¿Qué es lo que conservo de la anterior? Las tres Bastante primeras en realidad, ¿cierto? Bastante, casi todo. filas. Porque solamente tengo que intervenir la tercera. Así que las tres primeras quedan iguales. En esto siempre fíjense de... Bueno, ahí lo corrijo. De copiar igual. Muy fácil que en estas copias cuando estáis que, digamos, llevarse una parte de la tabla a la siguiente iteración uno se equivoque y termine borrando, o sea, o cambiando los signos en realidad. Es más problemático que uno puede cambiar los signos. Aquí, y ahí dejo el espacio para la otra. Y en esta nueva, ¿cierto? Operación, lo que necesito aquí, donde estoy, es una operación de pivote, ahora cierto es el 7, por lo tanto es alfa por R3 más beta por R4, que es la fila que necesito cambiar. R3 tiene un 7 en donde la columna que necesito un 0 y R4 tiene un menos 5. Entonces busco los alfa y los beta que me hagan que esto sea 0 en particular. Aquí, ¿cierto? Llegamos a la situación que hemos conversado otras veces. Son números primos, así que aquí no hay mucha opción de buscar, sino que ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahí tiene que invertir los signos de los números. ¿Cierto? O sea, en realidad es como pasarle uno al otro en el fondo. Y así, ¿cierto? Que el 7 lo multiplico por 5, el 5 lo multiplico por 7, ¿cierto? El 5, uno para allá, otro para acá. Y los dos me dan, ¿cierto? Les respondo la misma cifra, pero con un signo cambiado. Y aquí, como el 7 y el 5 ya tenían signos diferentes, ¿cierto? El 5 negativo, el 7 positivos, ya no necesitaba hacer nada más. Los dos números podían ser los multiplicadores positivos. Y 7 por 5, ¿cierto? Es 35, si mal no recuerdo, o 42. 6 por 5 es 30, no, 7 por 5 es 35, ya. Y da, obviamente, 0, que es el 0 que quería ahí. Las dos primeras columnas, ¿qué pasa ahí? ¿Qué resultado tengo? Sin hacer mucho cálculo. Ahí es 0, profe. También ciertos ceros porque tengo en la matriz anterior, ¿cierto? De donde vengo, los dos son 0, 0, 0, 0, así que no importa por qué los multiplique, el resultado es 0 igual. Pero me quedan dos operaciones más, ¿cierto? Que es, una es, las dos van a ser 5 por lo que tenga R3, más 7 por lo que tenga R4. R3 en las otras dos posiciones, 5 por 16 y menos 6. Y la otra es menos 39 y 17. Bastante grandes los numeritos, pero ¿cierto? Esto tienen signos cambiados en ambos casos, así que el resultado probablemente no va a ser tan grande. El primero, 5 por 16. ¿Quién se sabe la tabla del 16? O en su defecto, ¿quién tiene calculadora? 80. ¿Sí? 80. 80
menos, ¿cierto? Porque es más por menos. 7, esto es 42, si no me equivoco, ¿cierto? 6 por 7. Creo que sí. Y Sí, 80 42. menos 42, ¿cierto? Es 38. Eso va a ser el que está aquí, 38. Y el otro, 5 por 39, ¿cierto? La tabla del 39. Esto es 195. Me negativo, ¿ya? Y 7 por 17 es, bueno, más 119. Por lo tanto, aquí claramente el resultado, ¿cierto? Me va a dar negativo. Sería menos 76. Ya. Hasta ahí, ¿cierto? Terminé con Gauss. Estoy donde necesito estar. ¿Profe? Ujú. Sí, ahí ¿Puedes tiene que simplificar la última? partir con Gauss-Jordan. ¿Puedes simplificar la última por Sí, 38? O sea, eso te iba, les iba a preguntar. ¿Podemos simplificar? Si ese es lo que uno, por lo menos, debería siempre tratar de hacer, ¿cierto? Que la primera, bueno, por lo menos son pares, así que al menos dividir por 2 se va a poder hacer. Pero ¿por qué otra cosa podría ser? Por 38 mismo. por 38, profe. Sí, 38 sí, sí, cierto. Si da esto, 1 y digamos, 2. lo voy a anotar acá. Si en general todo esto lo divido por 38, va a quedar, ¿cierto? 1 y 2, y menos 2, ¿ya? Normalmente, si hay como que el problema, claro, cuando uno simplifica y los números son más grandes, eh, como que cuesta encontrar cuál podrá ser el número más grande que podré dividir y uno puede empezar a hacer como prueba uno por uno. Pero bueno, en este caso, como eran solamente dos números, ¿cierto? Bueno, habría que ver si simplemente uno múltiplo del otro y listo. Hubiera sido, ¿cierto? Mucho más fácil. En las demás, ¿cierto? Parece que no se puede. De partida 7 es primo y las otras dos cifras que hay no son múltiplos de 7, así que no hay nada que hacer en la tercera. En esta tampoco, porque habiendo un 1, ya que simplificar implicaría hacer una fracción ahí, entonces Y, tampoco profe, va a ser gran ayuda, ¿sí? consulta y el pivote del -1 lo podemos multiplicar por -1 para que sea positivo. Pero sí, pero O, todavía no. Porque vaya, ya, aquí por eso aquí hay dos cosas. Una, el sistema como está así, ¿cierto? Está, bueno, acuérdense que está en la matriz amplia. Aquí lo que tengo es el lado, ¿cierto? En el fondo, lado derecho, esta última columna. Esto hasta aquí es lo que hace Gauss, ¿cierto? Y con esta matriz nosotros podemos obtener, ¿cierto?, el resultado del sistema. ¿Recuerdan cómo se hacía? Que era reemplazando de abajo hacia arriba los valores. La diferencia es que aquí obviamente yo tenía que hacer un trabajo más o menos largo algebraico para lograrlo. ¿Se acuerdan cómo era eso? ¿Por dónde partiría? Si hago Gauss, si realmente trato de encontrar los valores de x1, x2, x3, x4 en base a eso. Y otra cosa, antes, X4, o sea, la última fila. ya, En pero la última antes de fila, eso, profe. ¿sí? Pero primero, ¿cuáles son aquí las variables básicas? Las el que no X1, son, las 2 que son y pivotes. 3. ¿Y cuáles son pivotes? Ahí lo acaba de decir. No, no escuché. X1, X1, X2 y a ver, X3 me parece, ¿no? No, X4. Mm, ¿X3 y X4 o solo X4? Si hablaste no te escuché. No sé. Ya. Aquí, ¿cierto? Fíjense No, que lo que, son las 4. ¿cierto? Es Sí. pivote bajo a la izquierda, pivote bajo a la izquierda, pivote bajo a la izquierda, pivote. O sea que esta no tenga nada abajo, no importa. Sigue siendo pivote, igual es pivote.
Son las 4. Así que también en este caso las 4 son básicas. ¿Qué quiere decir eso desde el punto de vista de solución? Básicas de partida todas. ¿Y eso qué implica? Algo tiene en particular el hecho de que todas sean básicas. Algo dice de la solución. Que tiene una solución única, me parece. Exacto. Estos sistemas son los de solución única. Porque no tengo variables no básicas para asignarle yo el valor y caer en la situación, ¿cierto?, de que esto yo le elija los valores al sistema. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cierto?, lo que había que hacer, ¿se recuerdan? Era lo que se llamaba la sustitución regresiva, que era partir de abajo, porque, ¿cierto?, abajo siempre aquí voy a tener el sistema más simple en el fondo. Entonces, parto desde ahí. En este caso aquí, ¿cierto? Si lo mando para acá, esto me dice que x4, esta columna, ¿cierto? Son sus factores, es igual a menos 2. ¿Sí? ¿Están de acuerdo en eso? Que eso es lo que esa ecuación dice eso. Directamente x4 es igual a menos 2. Casualmente, porque x4 tiene de coeficiente 1. Ya, por eso no hay nada más que hacer ahí. ¿Y? ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Ya. Y esto, obviamente, me lleva a la tercera ecuación. Yo escribí ecuación con Q. Pero, que es, ahora sí, tal cual como está ahí, es 7x3 más 16x4, ¿cierto? Es igual menos 39. Ahora yo sé que x4, en realidad lo que recién determiné es menos 2. Ahora a esta altura ya es conocido, entonces me queda 7x3 es igual menos 39 menos 16, ¿cierto? Lo estoy pasando al lado derecho por menos 2. Y después lo dividiré por 7, es menos 39 más, ¿cierto? Por esto, 16 y 6 es 32. Esto me da 7 negativo. Entonces tengo que x3 es menos 7, dividido por 7 es menos 1. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Ya. Vamos al de arriba. Acá lo voy a anotar, ¿cierto? El otro es menos. Aquí, claro, lo que decían antes sus compañeros. Si multiplicamos esto, por ejemplo, por menos 1 antes, me va a quedar 1, 1, 2, y este menos 2. Sería quizás cómodo trabajarlo así, si lo hubiéramos hecho antes, o podemos hacerlo ahora si quieren el cambio de signo. Pero, bueno, sigamos en realidad como lo habíamos hecho antes y después, obviamente, eso igual, no influye más allá de hacer una operación de cambio de signo después. x2 menos x3 menos 2x4 es igual 2. Yo sé que x4 es menos 2, yo sé que x3 es menos 1, entonces me queda menos x2, ahí nos arreglamos con los signos, es igual 2. Paso, ¿cierto? Menos x3, si lo paso acá me queda más x3, pero x3, ¿cierto? Es 1. Me voy a hacer la operación completa para que no se confundan con eso. ¿Cierto? Eso es lo que pasa. Si paso menos x3 a la derecha y menos 2x4 a la derecha. Me queda así. Entonces aquí después reemplazo si sus valores de x3 es menos 1. Esto sí podría borrarlo quizá. Que sea menos 1. Puede ser más 2 por menos 2. Esto me lleva a que es 2 menos 1 menos 4. Y sería menos 5 más 2 menos, no. Sí, esto es 5 menos 2 es menos 3. Hermano, calculo. Pero queda menos x2. Todavía acuérdense que estaba al otro lado. Entonces obviamente de ahí sale que x2 es igual a 3. ¿Sí?
Sí, 1, sí. Sí, profe. Sí, porque hay que estar seguro de que antes de seguir, la idea es que no vayan acumulando dudas. Prefiero que me avisen si es que hay algo que no les cuadra. Y lo que me queda, Por mi obviamente, es parte el lo primero. entendí. Ya. El primero, ¿cierto? Vamos a hacer ahí una diferencia, es x1, la ecuación directa, más 3x2, más x3, más 2x2, más x4, perdón, menos, es igual a menos 12. X1 que va a ser directa es menos 12, más 3x2 menos x3 menos 2x4, ¿cierto? Pasando todas las cosas al lado izquierdo, perdón, derecho, ¿cierto? Me queda x1 es igual menos 12 más 3 por x2, pero x2 es 3, y que esto es 3 por 3, menos 1, que es x3, menos 2 por x4, que es menos 2. Entonces, menos 12 más 9, ¿cierto? Menos por menos me va a dar más 1, menos por menos me va a dar más, y 4. Tengo aquí, ¿cierto? 14 positivo, menos 12 al otro lado. Entonces esto es 2 positivo. X1 es 2. Y aquí sacan, ¿cierto? Que X1, X2, bueno, X1 es 2, X2 es 3, X3 es menos 1 y X4 es menos 2, ¿cierto? Si hubiese sido Gauss, por eso, aquí hubiesen tenido que hacer esta operación, ¿ya? Que obviamente es con todo el despeje que hicimos, mover las cosas para todas partes y qué sé yo. La ventaja, ¿cierto?, de Gauss-Jordan particularmente era que yo sigo iterando, que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar ahora esta última tabla, vamos a hacer las iteraciones, ¿cierto?, que quedan para que sea Gauss-Jordan, y en ese sentido deberíamos llegar a estos mismos resultados, pero con una lectura directa, en el fondo, de las cifras. O sea, me debería en este caso, de hecho, quedar por ser sistema, ¿cierto?, de solución única, me debería quedar a la izquierda esta matriz, esa matriz, ¿cierto?, donde estaban los coeficientes originalmente, una matriz identidad, y por el lado derecho los números, ¿cierto?, estos mismos que recién calculamos en el fondo directamente también ahí. Solo que tenemos que comprobar, ¿cierto?, que nos dé eso. Voy a guardar esto. Se asusten, no se borró. Pero siempre me pasa lo mismo que bloqueo el mouse. Ya, eso. Otra en blanco para agregar esa matriz en particular, ¿cierto? Eso es lo que quiero copiar al otro lado. Espero que no se caiga. Mejor guardemos. Aquí, por ejemplo, sí quizás nos conviene el hacer, por ejemplo, el cambio, ¿cierto?, que hemos visto del signo de la segunda fila. Aunque dependiendo, ¿cierto?, de las operaciones que vienen, eventualmente se nos puede alterar después, ¿ya? Pero puede ser que sea un buen momento. Entonces aquí pasamos acá, vamos a anotar la misma matriz, pero con ese pequeño cambio, ¿cierto?, de que esta fila sea 0, 1 positivo, 2 positivo y menos 2, ¿cierto? Cambiar los signos de esa simplemente para hacerla más fácil de trabajar.
No puedo hacer nada, ¿cierto? En esta. Sería bueno poder simplificarla, pero no hay nada que hacer. Y aquí tengo 1 menos 2. Y ahora viene la parte de Jordan del Gauss-Jordan. ¿Para dónde parto? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Del último, del X4, el 1 va a ser mi pivote y el 16 tiene que pasarlo a 0. ¿Cierto? Empiezo para arriba ahora. Este 1 que está acá abajo pasa a ser mi pivote. Vamos a ponerlo con otro color quizás. Algo quizás está aquí. Ahora, este, ¿cierto? Es mi nuevo pivote. Empiezo a hacer las operaciones para arriba. Este es el 0 que necesito, este es el 0, este es el 0 que necesito. Entonces, ahora no. Vas a hacer pivote mi R4. Y las operaciones que necesito aquí son siempre alfa por R4 más los respectivos beta. Obviamente aquí, bueno, sé que alfa y beta lo digo de manera genérica, pero son distintos números, por R1, R2 y R3 respectivamente. En este caso, ¿cierto? En esta primera, para operar la tercera, ¿cuáles son los alfa y beta que me sirven? No puede invertirlos. ¿Cierto? Teniendo un 1, en realidad, y el otro número Por distinto de 16. 1, no hay mucho que hacer, ¿cierto? Solo me queda en el fondo la posibilidad de hacer crecer el 1, digamos, para poder hacer la resta. Y aquí podría ser el 16, digamos, aplicar el 16, por ejemplo, un menos 1, ¿ya? Para que lo reste. Y al alfa, aplicarle el 16. Entonces va a ser 16 por 1 menos, ¿cierto? 16. O sea, este menos 1 solamente como que le va a cambiar el signo a la operación. Para la fila 2, ¿qué multiplicadores me servirían? Lo mismo, invertirlo. Como ¿Cierto? el 1. 2 para 2 por 1 y este otro puede ser igual menos 1 para hacer ahí una resta al final. Y en la primera de nuevo tengo un 2, así que me sirve lo mismo de la fila anterior. Y esas son, ¿cierto?, las operaciones que tengo que hacer para llegar a mi nueva matriz, que aquí vamos a empezar a escribir, pero ahí hacemos, por supuesto, todos los cálculos. ¿Cuál es la fila aquí que conservo? La R4. ¿Cierto? Es 0, 0, 0, 1 menos 2. Esa queda igual. Yo necesito ahora que para acá arriba esto sea 0, ¿cierto? 0 y 0. Esos son los números que ando buscando. Pero aquí es donde tengo que ir a hacer todas las operaciones. Entonces vamos a hacer primero, anotar acá. Mejor cambio de color porque si no se va a ver quizás muy mal. Vamos con negro. Primero va a ser alfa R4 más beta R3. Ya eso es lo que vamos a hacer aquí. En todos los casos va a ser, necesitamos, ¿cierto?, hacer esta operación para ¿cuántas columnas en realidad? ¿Que hay algo que yo pudiese ahora copiar tal cual? ¿Hay cálculos que no necesita hacer? Los 0. ¿Cierto? En realidad estas dos primeras columnas no las necesito hacer porque son ceros, así que estoy operando en esas posiciones en particulares, dos filas, ¿cierto?, que tienen puro cero, así que eso va a ser cero igual, va a ser cero aquí. Este no, ¿cierto? Aquí ya voy a tener una diferencia. Entonces necesito el 16 por algo menos, digamos, 1 le vamos a poner igual ahí, por algo, y lo tengo que hacer en dos posiciones, ¿cierto? Para esta columna y para esta columna es lo que tengo que hacer ahora. El 16 va multiplicado por lo que tenga R4, en este caso 0, y aquí el menos 1 va por lo que tenga
R3, que es 7. Y el de la otra posición, ¿cierto? Es 16 menos 2. Y aquí es menos 39. ¿Sí? 16 por 0 es 0. Menos, digamos, va a ser 0 menos 7. Por supuesto, menos 7. 2 por 16 es 32, pero es negativo. Y acá el menos con el menos me va a dar más. 39 me da, ¿cierto? Igual 7 positivo. Y esos son los números, ¿cierto? Que yo tengo por aquí de partida, menos 7. Y el otro, ¿cierto? Acá es 7. ¿Sí? Estoy haciendo esa parte por ahora. Lo que sigue. Estamos ahora en la segunda. Alfa por R4 siempre porque es la pivote, más beta por R2. Aquí mis números, ¿cierto? Son 2 y 1. Entonces tengo que hacer 2 por lo que esté en R4, menos 1 por lo que esté en R2. ¿Cuántas operaciones tengo que hacer? ¿Hay algún número que pueda copiar? El 0. Y el Por lo pivote. menos en la primera columna, ¿cierto? 0. Desde la segunda hay 3 en realidad que tengo que calcular. Entonces esto lo voy a repetir 3 veces para ver qué me da. 2 por la fila, ¿cierto? En este caso es R4. En la segunda columna es 0, en la tercera es 0 y en la quinta, ¿cierto? Ahora me salto la cuarta porque en el fondo es la que ya operé o intencionalmente la hice para obtener los ceros. Ahí es menos 2. Y en la segunda fila, que es la que necesito, ¿cierto? Cambiar es menos 1 y 2, ¿cierto? Por lo que están aquí. Este y el de acá. Esta no porque ya tengo el 0 o intencionalmente, ¿cierto? Estoy buscando eso. 0 más 1, ¿cierto? Esto es 0 más 1 igual. Esto es menos 4 menos 2 menos 6. Y me da 1, 1, 6. 1, 1, 6. En ese orden. ¿Claro todo? ¿Ninguna duda? O sea, menos 6. Ah, perdón. Uy, qué bueno te dije esto, si no, no hubiera salido obviamente ahí algo malo. Y nos queda la última, que es alfa R4 más beta R1. Aquí de nuevo tenemos, ¿cierto? 2 y menos 1. No podemos, ¿cierto? Quizás conservar mucho porque en el fondo hay que operar todas tienen cifras, así que tengo que calcular 4 en este caso. Esto es lo que va a ir en R4. 2 por algo lo que esté en R4 menos 1, ¿cierto? Vamos a hacer la operación ahí porque en este caso el beta es menos 1, entonces es lo mismo que hacer la resta. Y aquí lo que tenga en la 1. Tengo 0, 0, 0, menos 2. Profe, Por el lado de la R4. ¿Sí? parece que el anterior está mal, ¿Ya? del R2. O sea, en el último cálculo del 2 por menos 2 y menos ¿Ya? 1 por 2 debería ser menos 2 igual. Porque recuerde que de la primera fila, las primeras tablas, la ¿Ya? derecha es menos 2 y menos 2. Aquí dices tú. Sí, ese menos 6 entiendo que debería ser menos 8. A ver. No, acá es más. A ver, busquemos para atrás. No, Tú dices... Ahí hizo el cambio de menos signo 2. ahí, me parece. Sí, Sí. ahí debería ser menos 2. Ah, El, ya. sí, Pero espera, deja ver. debería ser menos 2 ahí. No, pero un segundo. Ajá. Pero es que altera las otras, sí. Sí, lo que estoy viendo es que, por ejemplo, usé La primera tabla. claro, usé la primera, pero respeté todos los signos en el fondo. O sea, mantuve los mismos, pero quiero ver si usé en la otra
es 16. Sí, los signos se... Espera. Quiero ver cuál ocupé. Eso en la caso de la segunda. 2 menos 1. Sí, aquí está cambiado, ¿cierto? Aquí le puse el alfa y el beta como si hubiese sido esta tabla. Y en realidad ocupé después la de acá. ¿Se Claro. fijan? Por ejemplo, este alfa por 2, ¿cierto? 2 por 1. Y después aquí tengo menos 1 por 2. Y ahí sí me hace el 0. Entonces en realidad tenía que ocuparlos con estos signos. Tienen razón. Este debe ser más, y este menos, ¿cierto? Ese menos y hay que borrar los otros. Ya, gracias por darte cuenta, si no hubiéramos llegado a cualquier tontería. Que obviamente esto queda menos 1 ahí tal cual, menos 1, y este queda positivo. Más. Entonces, aquí también borro el de acá. Ese 6 no existe. Y los otros son menos, solamente tengo que agregar el signo. Este sí es menos, este es menos, esto es menos 2. Perfecto. Y aquí tenemos que cambiar eso y borrar el último. Voy a cambiarlo. ¿Dónde estoy? Aquí. Ahí sí. ¿Sí o no? Sí. Ya. Gracias por notarlo. Qué bueno que estén poniendo atención. Ya, 0, 0, 0, menos 2, ¿cierto? La última. Y ahora es la primera. En la primera columna, segunda columna, tercera columna y la quinta columna, ¿cierto? Me salto la 4 porque fue la que usé para determinar los multiplicadores, que en realidad es lo que me interesaba. 2 por 0, 0, menos 1, menos 1. 2 por 0, 0, menos 1 por menos 3, es más 3, 3. 2 por 0, 0, menos 1, menos 1. 2 por menos 2, menos 4, más 12, ¿cierto? Que ahí cambio el signo y me queda 8. Y esto sería menos 1, 3, menos 1 y 8. Ya, estamos más cerca, pero todavía nos falta, ¿cierto? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Todo claro? No, profe. Ya, entonces vamos a, de nuevo, agregar otra PPT y añadirle, ¿cierto? Esta matriz en particular. Mantengamos ahí, otro en blanco acá. Copiemos esto. ¿Y dónde estoy acá? Control X, ¿cierto? Lo pego de nuevo. Voy a agregar al tiro otra por si acaso. Es muy probable que todavía nos falta espacio. Ya, y aquí, ¿a dónde tengo que atacar ahora? Arriba del menos 7. ¿Cierto? Es mi pivote. A ver, vamos a cambiar de color para que se note. ¿Dónde estoy acá? Pivote, ¿cierto? Necesito 0, necesito un 0 ahí. ¿Qué conservo entonces de esta matriz al pasarla a la siguiente? Las dos últimas filas. ¿Cierto? 0, 0, 0, 1 menos 2. Aquí no voy a hacer ni una operación. 0, 0 menos 7, 0, 7, porque aquí sí voy a operar. Pero
¿Algo antes? ¿Qué puedo hacer ahí? Por simplificarme la vida nomás. ¿Cierto? Aquí se puede simplificar. Si esto, a ver dónde estoy acá, lo divido por 7, o divido por menos 7, mejor todavía, me queda 1 ahí positivo, ¿cierto? Porque divido menos 7 dividido por menos 7, y 7 dividido por menos 7, aquí me queda menos 1, ¿ya? Y esto obviamente ya me ayuda en parte del cálculo, así que vamos a copiar aquí, copiamos el resto para no dejar todos los pasos mejor explícitos, ¿cierto? 0, menos 1, ya mejor menos 1 de estos buenos que queden con signos cambiados, menos 2. Y aquí sí, vamos a ir a operar, voy a llevar acá arriba a la matriz que necesito. Y ahora sí voy a copiar estas dos últimas. Qué mal pulso. Ahí sí. Se me perdió. Ahí estoy. 0, 0, 0, 1, menos 2. Y la otra es, ahora sí copio la abajo. 0, 0, 1, 0, menos 1. Y ahora sí necesito operar esta y operar esta otra. Esta será, ¿cierto? Mi pivote, ahora aquí yo lo escojo, no, es 1. Y estos son los que necesito en 0. Está facilita, está, ¿cierto? Alfa por R3, que va a ser mi pivote, y con R2 y con R1, ¿cierto? Para cambiar lo que corresponde. Aquí va a ser alfa R3 más beta R2. Y esto va a ser alfa R3 más beta R1. Pero ¿qué alfas y betas aquí me sirven para las dos? Está facilito esto en realidad. Eso lo resta, ¿no? Sí, con 1 y 1 estoy listo porque son el mismo número y si nos cambian, entonces voy a sumarlas, de hecho, ni siquiera necesito restarlas. Sumo las dos filas y me da el resultado. Entonces, bueno, aquí va a ser la primera, 0 más 0, 0 menos 1, 1 más menos 1, ¿cierto? Porque frente ahí termina el signo mandando, 0 con 0, y menos 2 menos 1, menos 3. Y esta también es una suma, 0 menos 1, 0 más 3, 1 menos 1, 0, 0 con 0, y esta menos 1 más 8, ¿cierto? Es 7 positivo. Y listo. En este caso, ¿cierto? No me demoré nada porque casualmente esta iteración era súper fácil. Los multiplicadores eran puros unos, entonces era literalmente sumar ambas, digamos, filas. ¿Y qué me falta? Estoy cerca, estoy súper cerca, pero todavía algo me falta. El 3 del X2. ¿Cierto? Este pasa a ser pivote, necesito un 0 ahí. Pero aquí, por ejemplo, puede ser ahora, puede ser después, ¿de acuerdo? Esto es exactamente equivalente. Podría también hacer esto, ¿cierto? Para que me quede ahora el 1 ese pivote positivo, ¿ya? Solamente 3 positivo, 0, 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, 0, 1, menos 2, ¿de acuerdo? Y ahora sí, pivote, y aquí necesito el 0. Alfa por R2 más beta R1, que en este caso es alfa por 1, más beta por menos 3, me tiene que dar 0. ¿Qué necesito? Inviértelo, ¿no? ¿Cierto? El 3 aquí, un 3 por 1, y aquí un 1. Y ahí me da, y ya están con los signos cambiados, entonces esto me va a dar el 0 que necesito. Y necesito hacer esta operación, digamos, en la restante. Piensen que esto es
alfa por R2, ¿cierto? Y beta por R1, entonces tengo 3, ¿cierto? Que va a ser por, bueno, tengo aquí en este caso 4 posiciones que calcular. Obviamente vamos a dar cuenta que también ya tenemos hartos ceros por todas partes, entonces aquí las operaciones van a ser cada vez menos complejas. Y 1 por lo que tenga en la fila 1. Esto, ¿cierto? Viene de R2, esto es lo que viene de R1. R2 tiene ceros, 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 3. R1 tiene un 1, un 0, un 0 y un menos 7, ¿cierto? Esto es 1, esto es 0, esto es 0, 3 por 3, 9, ¿cierto? Menos 7, 2. Esta matriz nueva, ¿cómo sería? Conservo, por supuesto, 0, 1, 0, 0, 3, porque es la pivote. 0, 0, 1, 0, menos 1, porque nunca lo alteré en esta iteración. Y esta tampoco, la cuarta. Y la primera sí me queda 0 ahí, porque es lo que estuve buscando. Y lo otro es 1, 0, 0, 2. ¿Y qué tengo aquí? ¿Terminé o no terminé? Si no, me falta todavía. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se me acabó ya o no? Lo de Gauss-Jordan, ahí se acabó lo de Gauss-Jordan. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Qué tiene aquí, cierto, Gauss-Jordan? Condición, cierto, de término. Tengo pivote, abajo a la derecha, pivote, abajo a la derecha, pivote, abajo a la derecha, pivote. Acuérdense que no siempre inmediatamente, necesariamente debe ser la columna al lado, ¿eh? Puede estar mucho más allá, mucho más a la derecha, eso no es problema. Abajo de los pivotes, ¿cierto? Puros ceros, arriba de los pivotes, puros ceros. Y porque acuérdense que en este caso Gauss-Jordan lo que busca es lo que se llama la, digamos, una matriz de escalonada reducida. ¿Se acuerdan? Que ese era el nombre que tenía esto. ¿Por qué? De partida, ¿cierto? Tiene ceros abajo y arriba de los pivotes. Si que hubiese variables, ¿cierto? No básicas, ahí no se puede pasar, digamos, cualquier cosa, ¿ya? Pero en los pivotes en particular, ¿cierto? Arriba y abajo ceros, y que los pivotes además sean unos. Esa es la otra condición, ¿cierto? Y aquí, ¿cierto? Si yo quisiera escribir las ecuaciones, y esta es la ventaja de Gauss-Jordan, que me dice, esas son mis ecuaciones, están directas. Eso es lo que, ¿cierto? Ayuda a hacer Gauss-Jordan. Si hubieran variables no básicas, hubiera tenido acá no básica que asignarle, ¿cierto? Un valor, una A, B, C, lo que quieran, con una letra genérica, y pasarlo a la derecha simplemente y listo. Y ahí queda la expresión igual construida al tiro. No tienen que hacer reducción de términos ni nada por el estilo. ¿Nos dio lo mismo que en delante? Yo creo que sí. Sí. Y 2, 3 menos 1 menos 2. 2, 3 menos 1 menos 2, ¿cierto? Ya, menos mal. Si no, ahora no hubiéramos dado cuenta en delante que me equivoqué, ¿cierto? Y no, me había cambiado de signo. No hubiéramos podido llegar a esto. Y eso es Gauss-Jordan, ¿cierto? Completo. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? O sea, yo entendí, profe, pero no sé los demás. No sé si mis compañeros. ¿Ya? Está claro, profe. ¿Sí? Ya, bueno. A ver, vamos a... ¿Cuánto nos quedan? Como 40 minutos. A ver. Después obviamente les voy a subir esta PPT. Y... ¿Qué dice? Vamos a hacer aquí.
Ah, no, pero vale, vamos a pasar acá. Ya. Dos opciones por el tiempo. ¿Qué prefieren? Una que podríamos ver este ejercicio que también está para hacer por Gauss-Jordan, pero lo hacemos en Excel y obviamente vamos a andar mucho más rápido. Y por lo otro, ver este ejercicio que en realidad es para usar el otro método de con la matriz inversa, ¿se acuerdan? Pero aquí de nuevo tenemos que hacer como Gauss-Jordan, ¿cierto? Porque en el fondo necesitamos llegar a la matriz inversa manualmente. O sea, también aquí de nuevo la idea es hacer este manual y el ejercicio que sigue, que es del mismo tipo, hacerlo obviamente en Excel, que obviamente eso va a ser mucho más rápido, más con que vamos a usar la fórmula para invertir matrices en Excel, obviamente, así que lo vamos a sacar de una. Pero, ¿qué prefieren? ¿Que veamos este método o hacemos otro más de Gauss-Jordan, pero en Excel? Por tiempo no sé si vamos a alcanzar más, por eso les pregunto. ¿Qué les queda menos claro que quieren repasar mejor? Yo por mi parte diría que es mejor agilizar un poquito lo que es manual, no sé, mis compañeros. ¿Ya? Sí, no sé, ¿alguna otra opinión? Sí, Bueno, yo igual, profe, no sé si mejor manual. manual el ¿Ya? Excel Revisar como una esto que tiene ahí. fórmula. ¿Cómo? El ejercicio que está presentando, profe. Ah, ya, ya. Ok, entonces veamos este. ¿Cierto? Que en este caso, ¿cierto? Acuérdense, nosotros habíamos visto aquí, ¿cierto? Si tenemos nuestra matriz de coeficientes, ¿cierto? Es 2, aquí las variables son x y z, ¿cierto? No x1, x2, x0. 2 menos 1, 2 para mi x. Mi y es 0, 4, 1. Acuérdense que uno tiene que anotar ahí donde no está. 8, 0, 0. ¿De acuerdo? Esa misma matriz A. La B, ¿cierto? Es 8, 36, 9. Y siempre tengo también el X, que es, en este caso, X y Z. Y que nosotros, en este caso, en este método, nosotros escribimos el sistema como A por X es igual B, ¿cierto? Que esto en el fondo representa el mismo sistema de ecuaciones, pero escrito de manera matricial. Simplemente eso. Y este método, ¿cierto? Después, ahí en la PPT, ¿cierto? Estaba la demostración de cómo se hacía. En el fondo llegábamos a que X igual era a la menos 1 por B. Directamente podíamos hacer esto. Cuando a la menos 1 existía, ¿cierto? Que es la inversa de la matriz A. Si no existe, obviamente no se puede aplicar este método en particular. Y si aplicamos otro, eventualmente podemos descubrir por qué falló, digamos, este método. Por ejemplo, el que tenga solución infinita, porque este método también depende de que tenga una sola solución en el sistema. Y para buscarla a la menos 1, si se acuerdan, nosotros lo que hacíamos era algo súper similar a Gauss-Jordan. Hacíamos el 2, 0, 8, menos 1, 4, 0, 2, 1, 0, pero usábamos esta matriz aumentada, ¿se acuerdan? Que le poníamos la matriz identidad al lado derecho, la matriz A, ¿cierto? Por el otro lado. Y después de las iteraciones, nosotros tenemos que llevar esta A a la matriz identidad. Si logramos hacer eso, si logramos llegar ahí, lo que tengamos aquí, al finalizar, va a ser A a la menos 1. Si no podemos lograr, ¿cierto?, que la matriz A se vuelva una matriz identidad, quiere decir que esta matriz A no tiene inversa y por lo tanto este método no se puede aplicar. Ahí habría que ver con otro método particularmente qué es lo que pasa. ¿Ya? Y aquí sí, digamos, empezamos de nuevo. Esto es Gauss-Jordan, ¿ya? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué les tinca, por ejemplo, aquí por dónde empezar? ¿Qué podría ser quizás lo mejor en un principio? Simplificar el 2 en la primera fila.
pero también tienes que operar ese 1. Sí, verdad. ¿Usar el pivote, el 2 como pivote? ¿Cierto? O sea, una posibilidad hubiera sido cambiar, por ejemplo, esta fila para arriba, ¿ya? Para que quedara un 1 por una cuestión de comodidad, pero al final igual vamos a tener que cambiarlo. O sea, si no es ahora, es en otro momento. Pero en realidad en este caso particular no va a ser la gran cosa el cambio. Lo que necesito, ¿cierto? Es que este 2 va a ser mi pivote, aquí necesito un 0, aquí necesito un 0. Y por lo tanto, bueno, próxima iteración. La primera, ¿cierto? No la cambio por ahora. Sí cambio la segunda y la tercera. Y esta la voy a operar con alfa R1 más beta R2. Y esta también la voy a operar con alfa R1 más beta R3. De aquí tengo que es 2 por alfa más beta por menos 1. ¿Qué números me servirían ahí? 1 y 2. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Tiene los signos cambiados, ¿cierto? Partida, eso ya me interesa. Entonces, aquí dejo el 2 tranquilito. Y es el menos 1 el que incremento en el fondo para hacer el 0. Me queda 1 por 2, menos 2 por 1. Acá, el otro, ¿cierto? Vemos al tiro, es alfa por lo que tiene R1, que es 2, más beta por lo que tiene R3, que también es 2. Entonces, ¿qué números aquí me sirven? 2 positivos y 2 negativos. ¿Cierto? A darle alguno un negativo, puede ser menos 1, 1, ¿cierto? Para que me haga la resta y me deje, ¿cierto? El 0 que necesito. Entonces, vamos a hacer primero las operaciones de la segunda, ya con R2. Va a ser, necesito, ¿cierto? Hacer 5 cálculos. 1, 1, 1, 1, 1. Y esto es lo que va a ir, ¿cierto? Por R1. Aquí yo tengo 0, 8, 1, 0, 0. Y esto más 2 por lo que está en R2, que sería 4, 0, 0, 1, 0. 1 por 0, 0, más 2 por 4, 8, ¿cierto? Bueno, este obviamente es 0, desde antes. Entonces, 8. 1 por 8 más 2 por 0, 8 de nuevo. 1 por 1 más 2 por 0, 1. 1 por 0 más 2 por 1, 2. 1 por 0 más 2 por 0, 0. ¿Sí? Claro, hasta ahí. Sí, profe. Ya. Y tengo que hacer la otra fila. Sí, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Acá. Que sería menos 1 más 1 por lo que tenga, ¿cierto? Está. El menos 1 va con lo que tenga en R1. Aquí, ¿cierto? De nuevo es copiar el 0, 8, 1, 0, 0. Y el otro es lo que tengo abajo, ¿cierto? Obviamente el 2 no, porque es el que en primer lugar hice 0. Es 1, 0, 0, 0, 1. Y aquí voy a tener 1 por 0 más 1 por 1, 1. Bueno, este es 0, ¿cierto? 1. Menos 1 por 8 más 1 por 0 es menos 8. Menos 1 por 1 es menos 1 más 0. 1 por, menos 1 por 0 más 1 por 0 es 0. Menos 1 por 0, ¿cierto? 0 más 1 por 1, 1. Entonces, 0, 1. Ya. Por lo menos, ¿cierto? Sacamos
la primera columna. Y ahora, ¿para dónde nos tenemos que ir? ¿Cierto? El 8. Ahora, ¿cierto? El tema es el 8, que pasa a ser pivote, y necesitamos que ese 1 de abajo sea un 0. De ahí, ¿cierto? Nos preocuparemos de hacer la vuelta, de hacerlo para arriba para lograr la matriz que queremos. Mantengamos esto para... Ah, pero... ¿qué hice eso? Ahora sí. Lo pego. Y esta matriz, ¿cierto? Es la que queremos para la iteración que sigue. Ya. ¿Cuál es mi pivote ahora? El 8. ¿Cierto? Este. Y necesito que esto sea un 0. La nueva matriz, entonces, va a tener la primera fila igual, porque no tiene nada que ver en la operación que tengo que hacer ahora. La segunda igual, porque es la pivote. Y la tercera, ¿cierto? Yo, por ahora, puedo decir, ¿cierto? Que aquí necesito un 0. Y el resto va a ser cálculo de lo que pase. Y esta, ¿cierto? Va a ser alfa por R2, que es mi pivote, más beta por R3. Lo que implica, ¿cierto? Que estamos hablando que es alfa por 8 más beta por 1. ¿Y qué números ahí me sirven? Menos 1 y 8. ¿Cierto? Hay que cambiar uno de signo, puede ser el primero, y el otro necesito que agrandar el 1 para que queden iguales y sea 0. Entonces ahí tengo ese 0, ¿cierto? Por lo menos el primero. Necesito hacer esa operación ahora para las otras 5 posiciones. Entonces va a ser menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Más 8, 8, 8, 8, 8. Ya. Y primero, ¿cierto? El menos 1 va por lo que tiene R2, que en este caso es 0, ¿cierto? El 8 ya lo ocupamos, el 8 pivote, pero hay otro 8. 1, 2, 0. Y la otra es R3, donde tengo un 0, un menos 8, un menos 1, un 0 y un 1. 0, ¿cierto? Los dos son multiplicados por 0. Esto es menos 8 más, o sea, menos, perdón, 8 por 8 es 64. Y obviamente aquí al sumarle, o sea, están restando el 8 en el fondo, ¿cierto? Igual es menos 72. Esto es menos 1, menos 8, ¿cierto? Es menos 9. 1, esto es menos 2, porque el otro va por 0. Y aquí tengo 8. Si no me equivoqué, los cálculos son eso. Esto es menos 9, esto es menos 2 y esto es 8. ¿Sí? ¿Ven algún error de cálculo? Me avisa. ¿Está bien, profe? Ah, ya, sí, ya está viendo. Algo me extrañaba ese 64, pero no, pues está bien porque estoy para abajo. Ya. ¿Qué necesito ahora? ¿Cuál sería el siguiente paso? Retroceder, ¿o no? ¿Cierto? Ya tengo los ceros aquí, en esta parte, digamos, formándome por lo menos la triangulación superior, ¿se acuerdan? Porque eso quiere decir que de la diagonal para abajo, en esta parte, mirando solamente el lado izquierdo, lógicamente, hay ceros. Ahora necesito, ¿cierto? Que estos, próxima iteración, que estos sean ceros.
Ahora el 72 pasa a ser mi pivote, menos 72. No, un número muy fácil de trabajar, pero esto por último tenemos calculadora. 0, 0, menos 72. No hay ni siquiera cómo simplificarlo, ¿cierto? Menos 9, menos 2 y 8. Ahora, yo sé de antemano qué color usemos verde. Y aquí necesito un ceros, pero esta operación va a ser alfa R3 más beta R2. Y esta operación aquí va a ser alfa R3 más beta R1. 72 será múltiplo de 8 de alguna manera, no sé, no me suena. A ver, veamos. 72 dividido por 8. Sí, casualmente es 9. Súper, ya. Entonces, si tengo, de hecho los 8 son iguales, ¿cierto? 8, 2, los dos son positivos, así que los mismos alfa y beta me van a servir. Alfa, 1, ya, porque por lo menos el 72 no lo quiero agrandar más. Y con beta 9, ¿cierto? Voy a hacer 9 por 8, 72, y ahí me va a quedar todo lo que necesito. Y como es menos 72, ¿cierto? Esta versión me queda 1 por menos 72, más 9 por 8, en los dos casos, en las dos filas, y eso da 0. Entonces, ¿cierto? Ahora necesito en realidad hacer el cálculo del resto, particularmente. En la segunda, o sea, sí, la segunda fila, tengo que calcular las otras 5 posiciones. Ya, vamos a hacerlo aquí. Está un poco chico, pero para que no alcance la otra al lado. Más, 9, 9, 9, 9, 9, por lo que tenga la respectiva fila. El 1 va por, ¿cierto?, la última fila. 0, 0, menos 9, menos 2, 8. El 9 va por la segunda fila. Las posiciones, ¿cierto?, que las columnas que no estoy trabajando. 1, 2, 0. Esto sería, la primera es 0, la otra es 9 por 8, 72. Esta otra es menos 9 más 9, si se fijan es 0. 1 por menos 2 es menos 2, más 18, 2 por 9 es 18, esto es, ¿cierto?, 16. 1 por 8, 8, más 9 por 0, 8. Esta sería 0, 72, 0 que viene de antes, 0, 16 y 8. ¿Ya? ¿Dudas ahí? ¿O estamos bien? Todo bien, profe. Y ahora esto es para la otra fila. Casualmente, ¿cierto? En este caso nos sirven los mismos multiplicadores para las dos, pero esto, ¿cierto?, no suele pasar así. Esta fila sigo ocupando la tercera de referencia, así que en el fondo son las mismas operaciones que yo tenía por el lado de acá. 8, pero ahora sí esto lo reemplazo por los números de la primera, que es 1, 0, 0. Tengo 18, tengo 0, tengo menos 9, ¿cierto? Más 9, 0. Aquí tengo menos 2 más 0. Y tengo 8 más 0. Entonces esto va a ser 18, 0, 0, menos 2 y 8. Y estoy o no estoy casi cerca. ¿Qué falta aquí? ¿Qué podría Hay faltar? que tratar de simplificar, profe. Ya, ¿cierto? Porque tengo, acuérdense que tengo que llegar a la matriz identidad en este lado. ¿A dónde estoy? Aquí, ¿cierto? Esto de lado debería haber sido una matriz identidad.
Pero lo que necesito en realidad es simplemente que ese 18 lo convierta en 1, que ese 72 lo convierta en 1 y que ese menos 72 lo convierta en 1. Y eso es tan fácil como dividir por 18, por 72 y por menos 72. Ya, nada más. ¿De acuerdo? Hacemos quizás mejor, no sé si en realidad, que aquí igual es poco espacio. Ya, pero tratemos de hacerlo aquí. 18 dividido por 18 me va a dar 1. 72 dividido por 72, 1. Y aquí menos 72 dividido por menos 72, 1, ¿cierto? Y todo esto va a ser 0. Así que ya. Por el lado izquierdo llegamos a la matriz identidad. No es problema, ¿ya? O sea, sí tiene inversa. Y lo que ahora vamos a sacar del lado derecho, después de hacer la simplificación, es la matriz inversa de la matriz original. ¿De acuerdo? Aquí sí tenemos que tratar de simplificar, lógicamente, porque va a ser los mismos números al final. Tengo, ¿dónde estoy? 0. Menos 2 dividido por 18, en realidad es, ¿cuánto? Como fracción. Un cuarto, me parece. No, un noveno. Menos Puedes dividir uno. por 2. Menos un noveno. ¿Ya? Sí. No. 8 dividido por 18. Bueno, 18 lo puedes dividir por 2, ¿cierto? Te queda 9. El 8 también dividible por 2. Queda 4 novenos, ¿cierto? No se puede simplificar más que eso. El 16 dividido por 72. ¿Hay alguna relación ahí? No es, creo que no es múltiplo directo, por lo menos no me suena que eso sea múltiplo directo de ninguna manera. 2 novenos. Cierto, sí, pero sí, probablemente se puede dividir por algo, o sea, 8 por lo menos. 72 dividido por 8, ¿cuánto es? 9, sí, exacto. Bueno, este es 0, lógicamente. 16, ¿cierto? Si lo divido por 8 les queda 2. 72, si lo divido por 8 les queda 9. Y estamos haciendo aquí dividiendo por 9, ¿cierto? No, por 8. Entonces esto queda 1. Ahí sí. Perdón, sí. 1. Y este otro, el último, bueno, tengo, digamos, no, ¿esto qué estoy haciendo? Profe, en No, uno. pues eso no es 1, sí, nada que ver, perdón, pues sí, Sí. ya me estoy en los papeles, sí, por eso me extrañaba. No tenía mucho que ver ahí. Nada que ver, nada que ver. Porque lo que estamos haciendo, ¿cierto? Es dividir el 16 por 72, en realidad, ¿cierto? Y hay que entregue el resultado. Un noveno. Ya. ¿Cómo? Un noveno. 8 dividido en 72 es un noveno. 8 dividido por 72. Basta con la vamos a borrar. Aquí, ahí sí. Ya, un noveno. El otro es 2 novenos. Y acá dividido no por 72. 72 sí, obviamente, si es múltiplo de 9, serían 8. Menos un octavo. Sería cierto, menos un octavo. Menos un octavo. Este, bueno, menos 2 no hay mucho que simplificar. Me va a quedar menos 1 dividido por 36. Perdón, pero este es menos 72. Aquí los signos los cambio. Ah, sí. Tienes razón. Esos dos negativos no van ahí. Y el último es, bueno, lo mismo de arriba. 8 dividido, pero en este caso por menos 72. Así que aquí es menos un noveno. O sea, en el segundo sí va el signo, profe. En el menos uno partido por 36. Pero aquí menos 2. Menos 2 dividido por menos 72. Menos por menos te da más. Yo no tenía el menos 2, sí, porque está ahí. Ya. Eso es cierto. Ahora lo que nos quedó a la derecha es la inversa de la matriz A. Para hacer esa comprobación, ¿alcanzamos a tener tiempo? Sí. Hacemos las Excel, ya. Vamos a ir a comprobar.
que esa matriz sea efectivamente la inversa. Déjenme copiarla. Y bueno, ahora no Excel por mientras. Esto está abajo, necesito la última. Esta. Y voy a necesitar la original también en realidad. Peguemos esa por mientras aquí, de ahí la copiamos. Quiero ir a buscar la original, donde esté. Acá. Sí. Necesito esta, ¿cierto? Que fue a donde partimos. Y aquí vamos a copiar simplemente la forma matriz. 3 por 3 en ambos casos. Comí ahí una espacio. Ya, vamos a pasarla por acá, agrandar esto. Y primero acá ponemos obviamente la A. 2 menos 1, 2. 0, 4, 1, 8, 0, 0. Ya. Esta es la B. Que va a ser, ¿cierto? Esto de acá nomás por el lado izquierdo. 0, 0. Aquí les aconsejo esto, que hagan 1 dividido por 8. Ingrésenlo así como fórmula, por una cuestión de precisión. Cuando hacen la operación, dejan la operación hecha. Por último, Excel trabaja con todos los decimales. Obviamente en este caso, bueno, como es 1,8, ¿cierto? 0,125 exacto, ya no hay ninguna, no hay, por ejemplo, infinitos decimales. Pero con el noveno no es así, pues, ¿cierto? Entonces, en esos casos, por ejemplo, para que Excel tenga más precisión en el cálculo, es mejor hacerlo de esta manera, ¿ya? Excel haga el cálculo nomás, pero lo hace con la división que ustedes le ingresaron, pues no con el tipeo, porque en el tipeo, aunque aquí se lea, por ejemplo, 7, 8, ¿cierto? Porque está aproximando. Esa aproximación es visual solamente. En realidad, Excel, para sus operaciones, tiene el número completo guardado. Y eso es lo que a mí me interesa. Ya, si no me equivoqué, estamos con eso. Y vamos a ver si la multiplicación no da una matriz de identidad, en alguna parte nos equivocamos. Mmults, ¿se acuerdan? La primera matriz por la segunda matriz y el Control Shift Enter para hacer la fórmula. Perfecto. Sí funcionó. Ahora, en este caso, por ejemplo, obviamente si esta matriz, acuérdense que la fórmula de inversa de Excel es M inversa. Esa es M inversa. Seleccionan aquí, Control Shift Enter, les da eso, pero les da eso. O sea, el problema es que les da decimales. Si ustedes, ¿cierto?, son buenos leyendo decimales y acordándose de los decimales particulares, ¿cierto?, que significan las distintas, por lo menos las fracciones típicas. O sea, al ver un 0,11 o un 0,22, un 0,33, un 0,44, se acuerdan que probablemente eso tiene que ver con un 9 dividiendo, ¿cierto? O bueno, 0,33 con 3 también porque se simplifica nomás, pero los 0,44, los 0,55, los 0,77, los 0,088 son puras, digamos, fracciones de 9. Usted sabe que es así. Es lo mismo que el 0,125 es un octavo, también se acuerda que eso es un octavo. Pero, digamos, por ejemplo, el 0,0278, acordarse o darse cuenta que eso tiene que ver con el 36 es como súper difícil. Entonces, claro, o sea,
técnicamente hablando, lo que calcula Excel como inversa está bien, es la inversa. Pero de ahí a poder pasarlo, ¿cierto?, a la fracción que a ustedes, ¿cierto?, les sirve, lamentablemente, ¿cierto?, ahí es más complicado, pues no se puede hacer mucho, ¿cierto? Pero lo pueden tener de referencia, o sea, por lo menos si hacen cálculos manuales, pueden comprobar que efectivamente, digamos, los decimales son los mismos decimales que les está a ustedes, pues, y por lo menos ahí van a estar seguros de lo que hicieron manualmente, efectivamente, corresponde a la inversa. ¿Ya? ¿Dudas? No, profe, me dio lo mismo. ¿Sí? Ya. Bueno, entonces alcanzamos por lo menos a ver dos métodos, ¿cierto? El Gauss y Gauss-Jordan. En realidad hay dos cosas ahí porque al fin en Gauss-Jordan se resume todo. Y lo que es el de la inversa. Nos queda, que se los voy a mostrar. Ya, más adelante, bueno, aquí hay otro que también se soluciona con la inversa, que este de hecho lo podemos hacer directamente en Excel nomás, o lo pueden, les voy a subir esta PPT ya. De ahí vamos a ver este par de ejercicios que, como ven, son de texto, porque en realidad aquí hay un sistema de ecuaciones ya, pero simplemente está planteado como un problema industrial que obviamente vamos a leer y vamos a interpretar las ecuaciones y a resolverlas. Los dos sistemas como sistemas son súper simples. Aquí el ejercicio más que nada es empezar a tratar de leer en el fondo los enunciados y entender una situación real, ¿cierto? Como un sistema de ecuaciones. Y después de eso vamos a ver Kramer. Estos dos sistemas están para hacerlos por Kramer, ¿cierto? Con los determinantes. Así que, ya, si alguien quiere, obviamente, esto como se los voy a subir, voy a adelantar un poco y el resto se lo subo más que nada para que también tengan todo lo que rayamos, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta final? Con respecto a la evaluación, de igual, me estaba acordando de eso. Yo creo que por una cuestión de facilidad, digamos, para trabajar, y bueno, por condiciones especiales, obviamente, del semestre, podríamos eventualmente hacer un trabajo más que una prueba de esto. De ahí, obviamente, elijo ejercicios que sean un poco de todo, ¿cierto? Y la próxima semana, ya cuando obviamente repasamos de nuevo ejercicios, vamos a hacer los 2 días de ejercicio y probablemente el lunes también le entregue el enunciado para que lo tengan de inmediato y ahí pueden tener una semana, ¿cierto?, para resolverlo. Y lógicamente usamos lunes y martes para resolver dudas, así que aprovechen ahora de repasar bien todas las cosas para estar ahí bien claros, ¿cierto?, con las dudas que tengan y los últimos ejercicios, ¿cierto?, aprovechemos de aclarar dudas sobre todo. Y como van a tener el enunciado en el fondo, también lo pueden de lunes a martes leer. Y ahí llegan como ya vemos, por ejemplo, ejercicio específico, cualquier cosa, ¿cierto?, que quieran. No vamos a estar resolviendo la prueba, pero obviamente podemos conversar y hacer ejercicios similares. ¿Les parece? Sí, profe. Ya pues, si no hay más dudas, nos veremos el próximo lunes. ¿De acuerdo? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, que estén bien. Chao, chao. Chao, Chao, profe, profe, que esté gracias. bien. Chao, profe. Chao, chao.